Bueno, abrimos entonces la primera carta de Pedro, capítulo 4. Vamos al verso 10, 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ¿como qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Repaso rápido entonces. Dijimos, todo hijo de Dios el día que nació de nuevo recibió un sello. ¿Qué es ese sello? Una garantía. ¿Y qué persona es? El Espíritu Santo. Es esa garantía en cada uno de nosotros. Con el Espíritu Santo, ¿qué se nos dio? Dones. ¿Y qué son los dones? ¿Capacidades que siempre tuvimos? No. Eran capacidades con las que no contábamos, pero en esa nueva vida ahora las recibimos. ¿Todos tenemos dones? Pedro dice acá, cada uno según qué, el don que recibió. Habla de una multiforme gracia de Dios. ¿Todos tenemos el mismo don? No todos tenemos el mismo don. ¿Quién reparte? El Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Como yo quiero? Como Él quiere. Dijimos que es loable a Dios poder pedirle, ¿no? Pero es voluntad de Él el otorgar la calidad y la cantidad. ¿En qué nos debemos preocupar nosotros? ¿Hay obligaciones para el Hijo de Dios referente a los dones? Claro que sí. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el fin último de esos dones? ¿Por qué el Espíritu nos da dones? ¿Para qué? Para edificar a mi hermano y por ende a la iglesia. Edificar habla de construcción. ¿Soy parte de esa construcción? Claro, tengo la obligación de ser parte de esa construcción. ¿Puede ser que no construya? Y puede ser que sí. Cuando vivo una vida solo religiosa, solo de asistencialismo. Asisto a la iglesia y nada más. ¿Cuál es la obligación que tengo? Primero, descubrir el don que Dios me dio, o los dones que Dios me dio. Cuanto más rápido, hermano, los descubras, mejor. Más rápido lo vas a poder, como dice acá, cada uno según el don que ha recibido, que es imperativo, ministrelo. No es algo a escoger. Bueno, soy hijo de Dios, pero tengo mis propios proyectos, mi vida, mi familia, mi crianza, mi trabajo. Tenemos la obligación de ministrar nuestro don. Somos parte de esa construcción. Así lo quiso Dios. Por ende no es optativo. Todo hijo de Dios tiene dones o don y tiene que ministrarlo. ¿Cuál es el fin de mi don? Porque fíjense que Pedro los agrupa en dos. Nosotros ahora vamos a ver la lista que en toda la Biblia se nos da. Pero él dice, el que habla, ¿sí? El verso 11, si alguno habla, y después ¿qué dice? Si alguno ministra. Es decir, agrupa los dones en dos grupos, los de habla o los de expresión y los de servicio. ¿Sí? Fíjense como Pedro, que es uno de, estamos yéndonos a la década del 60, avanzado el 64, posiblemente sea el escrito de esta carta, ya está habiendo otro tipo de agrupación de dones, ¿sí? Y fíjense que dice, alguno habla, ¿cómo habla? Conforme a cómo se me canta tengo que hablar. Si se me dio un don de habla, ¿cómo hablo? ¿A qué me tengo que amoldar? Ah, la palabra de Dios. Por ende, ¿puede haber personas que tengan ese don y no hablen conforme a la palabra de Dios? Claro que sí. Y si alguno ministra, ahora vamos a ver todos los dones que tienen que ver con esto, ministre conforme ¿qué?
al poder que Dios da. Fíjense que en los dos grupos de dones, el fin siempre tiene que estar Dios de fondo y dice, ¿para qué? El fin último. Dijimos, es la edificación de la iglesia. Pero con eso, ¿qué hacemos? En todo sea ¿quién? Sea Dios glorificado, no el hombre. En primer lugar, porque el don que tengo no es mío. ¿De qué me puedo vanagloriar si se me fue dado? Y después, porque Él dice que debemos ser buenos, ¿qué? Como dijiste vos, Marisa, la clase pasada, ¿qué era administrar? Cuidar, no se acuerda, pero yo me acuerdo. Cuidar lo ajeno, dijo Marisa, cuidar lo de otro. Debemos administrar lo que no es nuestro, lo que Dios nos dio. ¿Por qué? Ah, muy bien, Lucas, tenemos que rendir cuentas. Un día el que dio va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Qué terrible momento ese, ¿no? Ahora entonces hay dos cosas más que yo anoté como obligación. Y está repartido en las dos cartas de Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. En la primera carta de 1 Timoteo 4:14 le dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Podemos ser negligentes como hijos de Dios? Sí podemos. Y una de las cosas que nos puede pasar es descuidar. ¿Por qué descuidamos el don? ¿Y por qué no lo usamos? ¿Comodidad? Sí, la negligencia, lógicamente, al no ser buenos administradores somos negligentes. Pero ¿cuáles son las causas? Quiero que me digan ustedes. Personales, causas personales. Bueno, si no asistías a la iglesia, lógicamente no vas a poder ejercer ese don. Pero ¿cuáles son las causas que nos hacen descuidar? No descuides, dice el don que hay en ti. Egoísmo, muy bien. ¿Por qué egoísmo? ¿En qué podemos ser egoístas? ¿En cosas loables o no? Totalmente. ¿La crianza de los hijos nos puede hacer descuidar? ¿Y es importante la crianza o no? ¿Ahora es la excusa para no administrar el don? Ah, ¿se dan cuenta? ¿En qué más podemos descuidar el don? Envidia, ¿cómo sería eso? Bien, y estás más ocupado en ver al otro que, bueno, sí. El trabajo, el buscar cosas, dijimos la otra vez, el buscar metas que el mundo busca. No, busco trabajo a full porque busco tener más comodidad en mi casa, busco un auto, busco estatus, busco lo que el mundo busca. Pero el tiempo pasa y yo ¿qué hice con el don? Lo descuidé. Hermano, hay hermanos que pasan toda una vida ocupados en las cosas que el mundo se enrieda y cuando querés darte cuenta que tenías un don que administrar y ya no sos el mismo, ¿no? Lo segundo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6 dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Es interesante esa figura que Pablo da, porque cuando uno sabe que alguno ha hecho fuego alguna vez, el fuego se hace no solo en los campamentos, cuando uno sale tiene que mantener la fogata, a veces para cocinar, ¿no? ¿Quién ha hecho asado alguna vez? Y si te descuidas con el fuego, ¿qué pasa? Es una linda figura, ¿no? Pero ahora fíjense qué interesante, porque Pablo no le escribe a cualquier hermano tampoco. Ojo, le está escribiendo a Timoteo que lo dejó a cargo de la iglesia en Éfeso. Era un muchacho joven, se cree que tendría más o menos 35, 38 años máximo. Por eso le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Pero en esa tarea que él tenía, que era ardua, tenía riesgos. Uno dice que eran las pasiones que... Uno cuando piensa en pasiones juveniles siempre va a lo sexual, ¿vieron? Pero las pasiones juveniles son todas las que a los jóvenes les atrapan, todas esas pasiones, que estarían en esa época, que no son obviamente las mismas que hoy.
¿no? Algunas sí, lógicamente, pero otras no, pues la tecnología y tantas cosas ha creado nuevas pasiones, ¿no? No te dejes llevar por esas pasiones, porque eso que iba a hacer en Timoteo, que ese don se descuide y que se apague. ¿Hay hermanos que tienen apagado el don? Y sí, y sí. Y vos lo viste pasar y decís, ¿y este? Nunca sirvió, nunca activó. Lo vi a veces sentado en los bancos, cantando, pero no tengo idea cuál es el don que Dios le dio. Nunca lo viste ministrar, nunca lo viste ser un administrador de eso que Dios le dio. Y hermanos, no hay excusa para esto, ¿eh? No es opcional. Y es cierto que a veces es difícil encontrar lugares, ¿no? Porque sí, ¿dónde sirvo? ¿Dónde? Pero orá al Señor, el Señor tiene el lugar. Por eso en la construcción cada ladrillo tiene su lugar. No van apilados como uno se le antoja. Cada construcción es perfecta. La iglesia de Dios es perfecta. Ojo, no porque nosotros lo seamos, sino porque al ministra, es la cabeza, ¿quién es? Cristo. Entonces, obligaciones que tenemos: descubrir el don, entender que el motor de ese don, como dijo Pablo, que ningún don, por espectacular que sea, no va a tener valor si no hay amor en el fondo. Si yo entiendo todos los misterios y no tengo amor, por ende el motor es el amor, a Dios sobre todas las cosas y a mis hermanos. Debo glorificar a Dios, pero debo ocuparme de ese don, no descuidarlo y avivarlo. Última pregunta que hago: ¿cómo avivo el don? Ejerciendo. ¿Qué más? Orando. ¿La oración de qué habla? Hablamos un poco en la clase pasada. La vida de oración es una vida de dependencia, es una vida de ¿qué? De comunión. ¿Cómo voy a poder avivar ese don si no tengo comunión con el dador del don? Con aquel que me dice cómo lo tengo que ejercer al don. Porque, hermano, se puede ejercer de forma mala el don también, con soberbia, buscando una propia gloria, sin amor, sin contemplación. Entonces, estas son las obligaciones que tenemos como hijos de Dios. El don fue dado para edificar a la iglesia, lo que no significa que nosotros estemos fuera de estas paredes ejerciendo el don. Porque no te olvides que en ese tiempo la iglesia no se juntaba una en un edificio, estaban en casas separadas, ¿no? Y por ahí ahora vamos a ver, los dones de como dice Pedro acá, de ministración eran dones activos que por lo general tenían que ver con las necesidades de los hermanos. Entonces vos te enterabas que en el barrio de 10 kilómetros, tenías un hermano con necesidad. Y bueno, vos salías de tu casita donde se juntaban algunos hermanos y ¿qué iba? A ministrar al otro hermano de otro lugar, ¿sí? Con el paso del tiempo y la comodidad, porque ojo, hoy hay hermanos que están viviendo en persecución, que ejercen sus dones de distintas formas en la organización que uno puede tener. Pero dentro de la organización en la cual estamos, nosotros como denominación tenemos una estructura, otros otra. Independientemente de eso, tenemos que ejercer el don. Hay ahora un estilo de moda, entre comillas, que están volviendo a juntarse en casas, algunos de forma bíblica, sujetos a una autoridad pastoral, pero otros porque no encajan en ningún lado y se juntan. Eso no es iglesia de Dios. Eso es comodidad o otra cosa. Pero siempre, no importa el lugar físico, porque la iglesia en este tiempo, ¿qué era? En casas, pero respondían todos a una autoridad espiritual. Había ancianos, en este caso había apóstoles y había profetas, ¿sí? Pero lógicamente, si tenés un hermano con necesidad en su casa, ¿qué vas a hacer con tu don? Vas a suplirlo a su casa, ¿sí? Pero la edificación es de la iglesia, no edificamos al mundo con nuestro don.
nosotros tenemos la obligación, independientemente de nuestro don, ¿de qué? De predicar la palabra y de hacer discípulos. Eso es para todos. ¿Hay un don de evangelismo? Sí, lo vamos a ver, es una capacitación especial, pero eso no quiere decir que porque no tengo el don no tengo que... De hecho, Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Posiblemente Timoteo no tenía ese don, pero tenía la obligación, como autoridad de la iglesia en Éfeso, de hacer obra de evangelista. ¿Y cuál sería esa obra de evangelista? Bueno, buscar los hermanos que tuviesen ese don, predicar la palabra como se pudiera, porque a veces en la persecución no podés pararte en una plaza a predicar, lo hacían de otra forma, como lo hacen hoy hermanos, que lo hacen a través de la asistencia y calladamente y predican el evangelio. Muchas cosas ignoramos de cómo se haría en esa época, pero había que hacerlo. Por eso es que creo que tu pregunta va a no estructurar nuestra cabeza simplemente a un esquema, ¿no? El don se va siempre, y cuando uno está en una vida de dependencia del Espíritu, el Espíritu nos va a guiar a eso. Bien, creo que las preguntas han sido zanjadas con respecto a esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más con respecto a este tema. Creo que queda claro. Vamos ahora a la lista, vamos al PowerPoint. Yo lo voy a ir leyendo porque sé que algunos del fondo no lo ven. Y en los textos que vimos que hay una lista de dones. El primero que habíamos visto en la clase pasada era el de apostolado. De 1 Corintios 12:11, el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Y entonces en los textos que vimos, que los repito al pasar, 1 Corintios 12, 1 al 11, 1 Corintios 1, 28, 31, 1 Corintios 7, 7 al 9, Romanos 12, 4 y 8, Efesios 4, 11 al 13, Hebreos 2, 3 y 4, eran los textos principales que habíamos leído. De esa lista, de todos los que hay acá, yo los armé en un cuadrito para que sea un poco más organizado. Vimos ese primer don de apostolado, dijimos que es históricamente irrepetible, porque no solo era un cargo oficial, una elección de Dios en particular, sino que había requisitos que los apóstoles debían tener. ¿Cuáles eran? Muy bien, haber estado en el testimonio con Cristo y haber visto a Cristo ¿qué? Resucitado. Por ellos eran testigos del Mesías y de un Mesías resucitado, ¿sí? Ellos tuvieron lógicamente la etapa fundacional de la iglesia y dijimos, una vez puestos los cimientos, no hay otra vez que volver a poner los cimientos. Los escritos y la autoridad apostólica iba seguida también con señales. Los apóstoles no solo era un cargo de elección, sino que acompañado al apóstol iban las señales de apóstol, y ahí vemos los milagros que ellos hacían, ojo, siempre en dependencia de Dios. A lo largo de la historia vemos que Pablo hasta resucitó a un muerto, igual que hizo Pedro, y sanaba enfermos, pero llegó un tiempo que dejó a algunos hermanos enfermos y ¿qué hacía? Le decía a la iglesia que tenían que orar, ¿sí? O sea, fíjense que aún los dones los usaron de acuerdo a la voluntad de Dios, no como se les antojó a ellos. Ellos no sanaron a todas las personas y a todos los hermanos en Cristo, ¿sí? Por eso vemos cuando analizamos la palabra de Dios de forma cronológica, vemos que los dones más espectaculares, en la medida que la palabra queda escrita, van disminuyendo. Porque nosotros debemos creer independientemente de las señales. De hecho, las señales dice que en el último tiempo van a engañar más. Ahora vamos a leer algunos textos. Quedó claro entonces lo que era el apostolado. Después dijimos el don de profecía, comunicación directa del mensaje divino para edificación, exhortación y consolación. Con el tiempo ese don de profecía
se puso el mismo equivalente a las personas que transmitían la palabra de Dios, no necesariamente el que recibía un mensaje de Dios. Los apóstoles tenían don de profecía, dejaron los escritos inspirados y el Espíritu Santo les revelaba también las cosas. ¿Se acuerdan que había profetas? Agabo era uno de ellos en ese tiempo. Felipe tenía 2 hijas, ¿se acuerdan que eran profetisas también? Y eran necesarios porque no había escritos de fundación todavía de la iglesia. Estaban siendo escritos recién y muchas iglesias no contaban con eso. Entonces era necesario que haya un don para establecer lo que Dios indicaba. Y ahí encuentran los estudiosos 2 tipos de niveles de profecía. El nivel apostólico, que es infalible y canónico e irrepetible. Hoy los que te dicen ser apóstoles, en realidad, bueno, o lo tomarán por el significado del término o será para colgarse un título, pero hoy no hay más apóstoles de Jesucristo. Dijimos que hay un apóstol en el sentido de ser enviado la clase pasada, como son los misioneros. Como lo fue Timoteo, Tito, Bernabé mismo, eran apóstoles en el sentido de ser enviados de las iglesias, pero no apóstoles de Jesucristo. Pablo dice, yo como el último, el abortivo. No da posibilidad a otros con la misma calidad de apóstoles que ellos fueron, ¿sí? Y después tenemos también el tipo de nivel congregacional, o sea, profetas de la congregación que el Espíritu levantaba para dar mensajes. Este tipo de profetas debían ser ¿qué? Sí, debían ser juzgados. Vamos a leer. ¿Tenés los textos ahí? Si podés buscarme. 1 Corintios 14, 29. Y vamos a buscar también 1 Juan 4, 1. Primero vemos el texto de 1 Corintios 14, 29. ¿Lo tenés ahí, Uri? Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es interesante esto porque, bueno, Pablo cuando escribe a Corinto tiene que ordenar. Hay un desorden terrible, hablan todos a la vez. Dice, si entra uno de afuera, lo primero que van a pensar que están todos chapita. Entonces, a los profetas dice, bueno, profeticen, pero por turno. Se para uno, profetiza. Cuando el otro se levanta, el otro se calla, porque Dios es un Dios de orden. Los que hablaban en lengua, lo mismo. No podés interpretar la lengua, silencio, porque eso no edifica. ¿Está? Hay un orden tácito en 1 Corintios. Y este tipo de, fíjense una cosa, porque ahora vamos a ver que hay otro don. Siempre que hay dones espectaculares, entre comillas, hay otros dones que son el tester de esos dones. ¿Cuál es el tester del don de profecía? Muy bien, el don de discernimiento de espíritu. ¿Qué era ese don? La capacidad para ver si lo que decía, que profetizaba, venía de Dios. Porque dice que algunos habían llamado anatema a Dios. Hablaban en lenguas que eran idiomas y en esas lenguas que algunos no entendían nada, habían llamado a Jesús anatema, ¿sí? Los que profetizaban lo mismo, tenían sí o sí que haber dones que eran el tester de esto, pero la obligación igual de toda la congregación, ¿qué era? Ver si esto que están diciendo estos muchachos viene de Dios o de sus propias interpretaciones o del mismo enemigo, del mismo Satanás. El otro texto es 1 Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está hablando en el primer siglo. ¿Hay falsos profetas hoy? Yo tenía algunos videos, pero la verdad que me parece que iban a ser medios ofensivos para algunos, quizás, para que no traje. Pero vamos a leer los otros textos. Mateo 7:15 y 7:22 y 23. ¿Lo tenías, Rocío? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
22 y 23, Sí. los otros. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué interesante porque el Señor ya lo había dicho y en aquel tiempo fíjense los dones, entre comillas, que iban a ser presentados delante de Dios. ¿Qué nombra? Profetizar, hacer milagros, dones muy visibles que hoy se siguen usando incluso por falsos profetas para engañar. ¿Qué dijo el Señor? Nunca los conocí. Y es más, le da una categoría peor. Ustedes obraron maldad. Apártense de mí. Nosotros tenemos la obligación como iglesia del Señor de examinar, de probar y de juzgar lo que se dice de acá adelante. O sea, ustedes tienen la obligación de juzgar lo que yo digo. Porque lógicamente yo no tengo el don de profecía, pero soy un maestro y también hay falsos maestros. No en el sentido de que yo pueda cometer un furcio y equivocarme, estoy sujeto a equivocación. Pero cuando hay doctrinas alteradas o con fines espurios, porque dice el texto que con fines económicos, ahora vamos a leer 2 Pedro, nosotros tenemos la obligación. En el pueblo de Dios, dijimos la vez pasada, ¿qué pasó con los profetas? ¿Se levantaron falsos profetas? ¿Y qué le decían al pueblo? Siempre le decían que estaba todo bien. Paz, paz. ¿No? Claro, aprovechaban tiempos de que el pueblo por ahí tenía buenos periodos económicos. ¿Y los profetas perseguidos quiénes fueron? Los que siempre le decían, vuélvanse a Dios, porque Dios es paciente, pero va a venir un juicio. ¿Qué hicieron con esos profetas? Los persiguieron, los mataron. Algunos de formas muy crueles, A Isaías la tradición dice que lo cortaron a la mitad con una sierra. En la galería de la fe dice muchos anduvieron errantes, no eran dignos, ¿no?, del mundo. Sin embargo, eran verdaderos profetas de Dios. ¿Cómo decía la ley que tenían que actuar el pueblo con los falsos profetas? Eso habla de separación. Lógicamente nosotros no nos vamos a poner a apedrear a personas, ¿no? Pero ¿cuál es la actitud de la iglesia hoy con los falsos profetas? Estamos siendo igual como iglesia que el pueblo de Israel. Porque ahora incluso en esa categoría absurda de artistas cristianos que te profetizan de un lugar, nada se cumple de lo que dicen y siguen como si nada habría pasado. Supuestos pastores, apóstoles que profetizan, hablamos este año o el año pasado varias veces, personas que el Señor me dijo que Cristo venía, ¿no?, septiembre. ¿Y qué pasó? ¿No está siendo tolerante la iglesia cuando deberíamos expulsar a los falsos profetas? Y bueno, que no caigamos en el error como iglesia, el mismo error que cayó el pueblo de Israel. 2 Pedro, lo voy a leer yo, capítulo 2, 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjense que acá cambia, ¿no?, el rango, ya no son falsos profetas, van a ser falsos ¿qué? Porque en la medida de que el canon se complete, ahora lo que queda del don ya no es dar profecía nueva, ¿qué es? Dar enseñanza de lo ya profetizado como las bases. Por ende, ¿hay falsos maestros o no? Claro que sí. ¿Y qué dice? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus
disoluciones. Una palabra que a mí me llega a lo profundo cuando el Señor dijo, en aquel día, ¿qué dice? Muchos. ¿Se dieron cuenta de eso? No dice pocos. De los que se dice ser iglesia de Dios, dice muchos. O sea que lo que Pedro dice acá, fíjense que repite, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y no hablan mal los demás de los evangélicos? ¿Por qué hablan mal los demás de los evangélicos? Una es por el estilo de vida que algunos tienen, ¿no? Que siguen siendo los mismos pecadores inmundos que eran antes, o sea que nunca nacieron de nuevo, pero están amparados en una religión o en una cobertura denominacional, pero no son nacidos de nuevo. Pero lo demás es los engaños que hubo a lo largo de la historia, algunos descubiertos que se dieron a conocer, porque la verdad siempre termina saliendo a la luz, y eso, ¿qué hace? Tira abajo y pisotea el camino de la verdad. Dice, ¿y por qué? El 3. Avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Yo hace poco escuché a una supuesta apóstol que maldecía a los que no diezmaban. Claro, porque el diezmo le sustenta su buen pasar. Avaricia. Eso, por supuesto, hace quedar mal el camino de la verdad. Y dice, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aunque puedan engañar, incluso algunos cristianos también pueden ser engañados por esto, a veces los vemos, este tipo de apóstoles son los que más gente juntan. Yo decía, ¿cómo pueden tener iglesias tan numerosas? Bueno, porque es el engaño de Satanás, hermano. Es el engaño de Satanás. Y hacen supuestos milagros. Hemos escuchado de todo, desde lo que hacían llover polvito de oro hasta los que te emplomaban con oro muela y un montón de cosas. El enemigo tiene todo el poder para engañar, porque él desde el principio dice homicida y mentiroso. Y tristemente muchos van tras esos engaños. La condenación sigue a ellos. Y el último texto lo tiene Lucas con respecto a esto, Apocalipsis 2:20. Lucas. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien, estamos hablando de un periodo ya bastante tardío en los escritos bíblicos, como es la carta de Apocalipsis. Nosotros creemos que es el cierre de toda la profecía. De hecho dice, el que agregare o al que quitare, hay condenación para eso. Hay un mensaje a 7 iglesias en Asia Menor, pero representan también a las iglesias de todos los tiempos. Tengo contra vos que estás tolerando a alguien que dice ser profeta, en este caso era una mujer, ¿y lo era o no? No lo era. La palabra ahí, después si ustedes ven lo que Dios va a hacer con eso, no era solo sobre ella, sino sobre sus hijos, dice, o sea, los seguidores de esta mujer, que decía, hay juicio de Dios. Pero el mensaje era al representante de la iglesia, al anciano, al presbítero o al cuerpo, dirigente de la iglesia, gobernante, dice, vos estás tolerando a esta mujer. Y yo creo que hoy la iglesia de Dios en su conjunto, no estoy hablando de forma local, pero sí, estamos tolerando a personas que vemos profetizar como si nada pasara, nada de lo que dicen se cumplen, pero algunos incluso siguen cobrando muy bien del diezmo de las personas que asisten, y algunos hasta tienen el ego de erogarse como artistas cristianos. Y la iglesia no dice nada ni hace nada. Cuidado, porque el Señor primero dice que el juicio entra ¿por dónde? Por su propia iglesia. Y después al mundo. Entonces, ¿cuál es el mandato para cada uno de nosotros? Evaluar
lo que dice el maestro, lo que dicen los supuestos profetas, porque ya tenemos la palabra profética más segura, es su palabra. Y ahora no estamos como en ese tiempo que quizá era más fácil engañar. Ahora no es sencillo engañar. Por la gracia de Dios tenemos su palabra completa. Todo lo podemos llevar a su palabra. Y vemos que todos los supuestos profetas, muchos de ellos siguen en el ambiente cristiano, otros abrieron nuevas sectas. Te nombran a Cristo y después no sos salvo si no entras a la secta. Interesante esto, ¿no? Cómo el enemigo se mueve. Por eso nosotros, como dice la palabra, no ignoramos, no debemos ignorar sus maquinaciones. Porque el enemigo es hábil para engañar. El tercer don que yo tengo en la lista es el don de enseñanza. Era otra capacidad que el Señor dio a algunos. ¿Para qué? Dice, capacidad sobrenatural de explicar, interpretar y aplicar las verdades ya reveladas en la Escritura con claridad y exactitud. Distinta de la profecía, no imparte revelación nueva, sino que despliega la ya dada, ¿sí? Es interesante porque ustedes van a decir seguramente que hay personas que nacen con un talento para enseñar, ¿no? Y acá hay unos cuantos. Levanten la mano los maestros docentes de las escuelas, a ver. Tengo unos cuantos. Bueno, ustedes nacieron con un talento especial para enseñar. Lógicamente hay algunos, como en todos los oficios, que están ahí porque están, y vos te das cuenta que hay buenos maestros y hay malos maestros también, ¿no? Y ese don tiene que ser ese talento o un don natural, ¿tiene que ser ejercido en la iglesia? Los que están tocar el piano no es un don en la lista oficial de dones, pero hay un talento y hay porque dice hay diversidad de ministerios, no necesariamente en esos ministerios uno aplica su don, pero sí una capacidad natural que tiene, ¿sí? Entonces, ¿en qué se diferencia? Y bueno, en que este don de enseñanza no lo tenías antes, te fue dado cuando naciste de nuevo. Pero hoy hay maestros que pueden tener ese don natural que lo siguen aplicando no solo en su vida de ejercicio de su trabajo, sino también dentro de la iglesia. ¿Se entendió esto? Bien. El tercer don es el de evangelismo, ¿sí? Y acá no hay excusas, todos tenemos que predicar la palabra, todos estamos llamados a eso como iglesia. Pero es una capacidad especial de proclamar el Evangelio con eficacia. En la Biblia hay uno solo que se le llama evangelista, es Felipe, ¿sí? El único llamado explícitamente evangelista, y está la cita, Hechos 2:21-8, y moviliza a la iglesia para la tarea también evangelística. Son personas que si ustedes conocen, se van a dar cuenta que tienen una capacidad especial para llevar la palabra de Dios. De cualquier ocasión, predican. En un ascensor, en cualquier lado, encuentran la forma de predicar y de llevar el Evangelio. Y vos te preguntás cómo. Es una capacidad especial de Dios, ¿sí? Y eso es dado por el Espíritu. No obstante, bueno, que se encargue el evangelista. No. Apoyemos obviamente en oración a estos hermanos, pero también nosotros en el lugar donde estamos, ¿qué debemos ser? Luz y sal, esa es obligación de todos. A veces predicamos con nuestra boca, pero fundamental respaldar ¿con qué? Con nuestra vida. Nuestra vida predica, hermanos. Nuestro matrimonio debe predicar. Nuestros hijos, nuestra familia debe predicar a los demás. Nuestro trabajo debe predicar. Nuestra conducta con nuestro jefe, nuestros compañeros, eso debe predicar. Próxima. Apostolado, enseñanza, evangelismo, pastorado. Donde cuidar, guiar, proteger y nutrir espiritualmente a la congregación. Aparece vinculado a la enseñanza en Efesios 4:11, posiblemente un solo ministerio integrado pastor-maestro. Esto lo puse acá porque algunos creen
que es un don conjunto, pero cuando ustedes hacen un poco de exégesis, dice pastor kai, y la palabra maestro, la palabra kai en griego es i. Algunos no sé por qué quieren unirlo como si fuesen uno. O, lógicamente es cierto que el pastor tiene que tener capacidad de enseñar, sino cuáles son los buenos pastos a los que entrega, ¿no? Pero lo pongo ahí porque es probable también que pueda ser un don mixto, ¿sí? A la persona que tiene ese don pastoral tiene también el don de poder enseñar, de poder ser maestro, ¿sí? No necesariamente el pastor es anciano. ¿Se entiende? El ancianato no es un don, es un cargo ministerial. El anciano puede tener un don, lo debe tener el de pastorado, pero puede tener otros dones también, ¿sí? Pero una cosa es el cargo ministerial de anciano o de obispo y otra cosa el don de pastor. El don de pastor lo tenés desde que te convertiste y van a ver siempre ese don en personas que están con grupos desde muy temprana edad. Empezaron con adolescentes, tienen garra, enseñan la palabra, pasan a jóvenes y tienen siempre eso de llevar. Fíjense que dice, don de cuidar, guiar, proteger y nutrir. Tienen ese fuego siempre por las ovejas. Por eso se habla de pastor, ¿sí? Don pastoral. El otro es palabra de sabiduría. Capacidad sobrenatural de aplicar el conocimiento de Dios a situaciones concretas con discernimiento que trasciende la capacidad humana natural. No es experiencia acumulada, sino iluminación puntual para la resolución de conflictos y dilemas complejos. Y ahí puse dos ejemplos. El ejemplo de Salomón y las dos madres, ¿se acuerdan? ¿Cómo da la resolución Salomón? Bien. Y el otro ejemplo es, por ejemplo, la palabra de sabiduría de Jesús con el dilema del tributo. ¿Se acuerdan cuando le dice, es lícito? ¿No? ¿Qué hace Jesús? Da palabra de sabiduría, muéstrame una moneda, dada a César lo que es César, y los dejó tontos, se fueron y no pudieron seguir, ¿sí? Palabra de sabiduría. Después sigue palabra de conocimiento. Dice, conocimiento sobrenatural de hechos o situaciones no accesibles por medios naturales. No es que prendés el noticiero y te enterás de los hechos o del chisme que te contó el hermano de tal persona. No como el actuar, sino qué es lo que está ocurriendo realmente. Es debatido, algunos lo entienden como comprensión profunda de verdades reveladas, otros como información sobrenatural específica, y ahí está el ejemplo de Pedro y Ananías y Zafira. Pedro no tenía idea de lo que ellos habían propuesto en su corazón, ¿sí? Sin embargo, a Pedro se le revela, ahí está una palabra de conocimiento de los hechos ocurridos. ¿Se entiende? Y en base a eso después Pedro, ¿qué imparte? De parte de Dios, el juicio. Ustedes mintieron al Espíritu Santo. Nadie le dio información a Pedro de eso, ¿se entiende? Por eso él tuvo palabra de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De los hechos y de lo que estas dos personas albergaban en su corazón. Algo que solo conocía Dios, porque era algo que Ananías y Zafira habrían quedado entre sí. ¿Se acuerdan? Vendemos la propiedad, pero nos quedamos, decimos que fue el precio total y nos quedamos con parte. Una estupidez, ¿no? Una estupidez porque ellos podrían haber dicho a Pedro, mirá Pedro, la propiedad era 100.000, pero entregamos 80 porque necesitamos los 20, si eran de ellos, ¿no? Pero ellos no hicieron eso. Ellos concretaron en que iban a poner todo a los pies de los apóstoles y mintieron. Entonces Pedro tuvo una palabra de conocimiento. Después vamos a hablar el tema esto del continuismo y el cesacionismo, pero por lo menos vamos a ir diciendo cómo eran estos dones. Después sigue fe. Y acá decía, pero todos tenemos fe. Sí, la fe es un don de Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio, y esto no es un, por ende, el Espíritu Santo también es un don de Dios, ¿eh? El Espíritu Santo es el primer don que uno tiene cuando nace de nuevo. Después tuvo ese don de Dios que es la fe. Todos tenemos fe. Pero hay un don especial de fe,
es una fe especial y sobrenatural más allá de la fe salvífica común. Capacidad extraordinaria de confiar en Dios para lo humanamente imposible. No todos los creyentes la tienen. Un ejemplo de esto, de nuestra denominación en su surgimiento, ¿quién fue? Muy bien, George Mueller. Tuvo el don de fe. Y de hecho, si todos conocen, les insto, están en internet, para que lean la vida de él, sus propias memorias, muy interesante. Ese hombre realmente tenía un don de fe. Vivía y ejercía su ministerio solo por la fe que tenía en Dios. Y conocemos algunos de esos ejemplos, ¿no? De poner a todos los niños en una mesa, a orar y agradecerle a Dios por los alimentos, no teniendo nada. Pero él tenía la convicción, esa fe dada por el Espíritu Santo, de que Dios iba a proveer. Ni bien terminan de orar, tocan la puerta, el lechero. Se le quedó el carro, la leche se iba a poner fea. Hay leche. Al rato, el panadero. Seguimos. Me voy a pasar unos 10 minutitos, pero seguimos porque quiero avanzar un poco. Dones de sanidades. Doble plural significativo, dones de sanidades, no es un don general, sino capacidades específicas para distintos tipos de enfermedad. Instrumental para la confirmación del Evangelio. Ahí está la cita, después lo buscan, pero ustedes fíjense, los apóstoles tuvieron este don. La aplicación del don no era a su mero capricho, eran guiados por el Espíritu Santo. No siempre sanaron. De hecho, Pablo dice, dejé a tal persona enferma, ¿no? Le pide a Timoteo, ¿se acuerdan? Timoteo, por causa de tus malestares del cuerpo, ¿qué tenía? ¿Y de su estómago? Y tomate un totín, le dice. No, dice, ese es el Nicolás llega al hombre, la versión, pero le dice un poco de vino, ¿no? Por causa de tu estómago, o sea que ya hay una aplicación de medicinal ahí, ¿vieron? ¿Y qué? Si Pablo sanó no pude haber sanado a su hijo Timoteo, tan querido. Y porque Pablo tenía que seguir la voluntad de Dios. ¿Está? Aún los dones deberían ser sujetos a la voluntad de Dios. No siempre los que tuvieron en un tiempo y avalaron su apostolado sanando, lo siguieron haciendo. ¿Está? Después el hacer milagros, literalmente operaciones de poderes, realizar hechos sobrenaturales que trascienden las leyes naturales, más allá de las sanidades. Incluye fenómenos naturales y resurrección de muertos. Jesús mismo manifestó esto, lógicamente era Dios, pero Jesús tampoco resucitó a todos los muertos. Lo hacía siempre, esto hablaba Charlie hoy, ¿no? Que él se despojó. ¿De qué se despojó? De su propia libertad o independencia de la voluntad. ¿Por qué? Porque él se sometió a qué voluntad. Por eso dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús sanó siempre de acuerdo a la voluntad del Padre. Los apóstoles hicieron este tipo también de milagros sobrenaturales resucitando. Ayer Adrián hablaba de quién. Estaba muerta y palmada hace varias horas o días, no sabemos. Sin embargo, ejerció el don. Pablo también, ¿se acuerdan? Había un jovencito aburrido, como algunos puede estar hoy acá, pero estaba en un salón alto, sentado en la ventana, ¡púmbate! ¿Qué hizo Pablo? Bajó. Lucas narra que estaba muerto, porque algunos dicen que no, al tirarse arriba le hizo resucitación. No, Lucas era médico, así que si Lucas escribió que estaba muerto, y también lo sanó. Discernimiento de espíritus, y ya voy terminando con esta parte, dice capacidad sobrenatural de distinguir el origen de manifestaciones espirituales si provienen del Espíritu de Dios, del espíritu humano o de espíritus demoníacos. Don esencial donde hay profecía activa. ¿Sí? Lógicamente era el tester de qué don dijimos, del don de profecía, no porque testeaba a ese don cuando ya estaba, sino a otros que tenían supuestamente el don y estaban profetizando. Estas personas tenían la capacidad de Dios de distinguir qué era lo que estaban
diciendo. Y el último que toco, porque ya me pasé, es géneros de lenguas. Hablar en idiomas no aprendidos naturalmente. Repito, hablar en idiomas no aprendidos naturalmente. Idiomas ya vigentes y establecidos o dialectos. No son balbuceos al azar que supuestamente son lenguas de ángeles. ¿En qué idioma hablaron los ángeles cuando estuvieron en la tierra? En el propio idioma de al que le dieron el mensaje. Imagínense si bajaba María y le decía Raja Salvagatacat. ¿Qué mensaje iba a entender María de que iba a quedar encinta del Espíritu Santo y todo lo demás? Eran géneros de lengua y la misma palabra glosa que se habla ahí en Hechos, en el hecho de Pentecostés, dice, les oímos hablar en nuestra propia lengua con la que nacimos. Pedro dice, esto es un cumplimiento de una profecía. Y en Corintios, cuando se habla de también de este don, habla de glosa, es lo mismo. Así que el que te quiera decir que son cosas ininteligibles porque son de ángeles es porque realmente su hermenéutica es muy pobre a la hora de leer la Biblia. Y además, a lo largo de la historia, hay tribus que también han hablado en estas supuestas lenguas, cuando entran en trance alrededor de una fogata o con instrumento y con todo, y está documentado científicamente. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que te dicen que hablan en lenguas, ¿sí? Son idiomas humanos reconocibles y requieren, lógicamente, una interpretación. En 1 Corintios habla, ¿no?, de que eran misterios, que tenían función de señal, había una edificación personal, pero también podían edificar a la iglesia. ¿Bajo qué condición? Lógicamente, si la misma persona que hablaba en ese idioma la podía interpretar, o si había otro sentado al lado mío que, si no, ¿qué tenía que hacer? Y porque estaba ocupando un tiempo donde los demás, cruzados de brazos, imagínate media hora hablando en lengua, este tipo. Perdiste media hora en la congregación y no sos edificado. Pablo les dice, yo voy a ir con ustedes de una forma que puedan entender, sabiendo hablar en lengua más que todos ustedes. Así que fíjense que Pablo tenía otro don más. Cuando vemos los apóstoles, ven, ellos reunían muchos dones. Termino acá porque me quedan unos cuantos dones en la lista, lo vamos a ver la próxima clase, vamos a terminar este tema. Si tienen algunas preguntas, guárdenlas, escríbanlas, la ponen en su Biblia, y porque a veces, viste, la mente se dispersa, y lo charlamos la clase que viene, que vamos a terminar con estos dones, y vamos a hablar de lo que vos preguntaste. En el siglo XX surge, recién en el siglo XX, el dilema del continuismo y el cesacionismo, que es este dilema de si todos los dones siguen vigentes hoy o no. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase. Van a descansar de mí por 2 fines de semana. Los veo contentos, bien. No sé si debería yo ponerme contento, pero bueno.